Ojalá las obras de arte y los objetos que forman parte de nuestra historia no se transformaran nunca, sino que permanecieran incólumes tras su creación, congeladas en ese estado ideal de perpetua estabilidad que las protegiera del azote del tiempo. Ojalá fueran como el oro, casi indestructibles, para así poder disfrutar eternamente de ellas tal y como fueron creadas. Pero por desgracia no es así. Y la tierra, el aire, el mar y el fuego se convierten en los elementos desencadenadores del cambio, de su metamorfosis. Buenas tardes. Soy Trini Pasíes, como me han presentado muy amablemente, restauradora del Museo de Prehistoria de Valencia. Y bueno, antes de empezar la conferencia, excepto este breve inciso que me he permitido, pues quería agradecer a la Fundación, a Alberto, a todas sus colaboradoras, la invitación de nuevo a este museo, que siempre es un placer acudir a él. Y a partir de aquí vamos a hacer una cosa. Empezaremos abriendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua para ver un poco lo que nos dice él de la palabra transformación. Sería la acción o el efecto de transformar, que quiere decir modificar, es decir, algo se pierde, algo se añade, en definitiva, algo cambia. Y es cierto, lo que vamos a hablar es de cambios. Claro, cambios que suceden con el tiempo, porque puede una obra cambiar de forma, cambiar de aspecto, cambiar de peso, cambiar el tamaño. Cambian muchas cosas en las obras, en concreto en las obras arqueológicas. ¿Y cuándo empieza esta transformación? Pues seguramente empieza desde el momento de la creación, desde que el propio autor la crea, incluso en el proceso de ejecución de la obra, en la elección del material. Son todas esas pequeñas cosas que vamos a ver a lo largo de esta conferencia, que espero les resulte interesante y curiosa, porque entramos en un mundo en el que quizá muchos de ustedes no conocen. ¿Cambios debidos a la técnica de ejecución? Pues sí, obviamente. No es lo mismo hablar de esta pieza, de este vaso carenado de la Edad del Bronce, que se ha cocido, el autor de la pieza la coció en un horno de una hoguera abierta donde simplemente había brasas y tierra alrededor, con una temperatura de cocción muy baja, donde seguramente la cerámica no ha alcanzado la consistencia suficiente para que se endurezca, y muy posiblemente el paso del tiempo hará que esta pieza tenga una pasta mucho más disgregada que, por ejemplo, en este caso, donde ya no se trata de una cocción abierta, sencilla, donde no hay estructura de horno, sino que aquí ya, en esta época islámica, ya contaban con hornos además bastante importantes, ya con una técnica más elaborada, donde había una estructura fija, donde habían unas temperaturas que se podían diferentes temperaturas a lo largo del horno, uniformes, es decir, todo estaba mucho más cuidado, de manera que la cocción era muchísimo más buena y el efecto en la cerámica era de mucha más resistencia. Obviamente la técnica nos habla ya de que va a haber una degradación mucho mayor en la anterior pieza que en esta, solo por la elección de la técnica de ejecución. Pero también hay cambios, y se provocarán cambios, por la elección del material, el material que elige el propio artista cuando recrea la obra. Por supuesto, esta obra, por ejemplo, de la isla de Delos, este mosaico, para su fabricación el musivario eligió pues, un tipo de piedra blanca y negra. Seguramente, pongamos por supuesto que son mármoles. Desde luego, lo que sí que vemos es que hay una buena característica, una buena conservación tanto en la piedra blanca como en la piedra negra. Entonces, la elección pues, puede ser positiva. ¿Pero qué ha pasado en este caso? En este caso, de un ejemplo de un mosaico bícromo en Ostia antica, en Italia, encontramos el concepto de degradación selectiva. Es decir, la piedra blanca, seguramente una piedra de mucho más resistencia que la negra, se ha conservado mucho mejor
que en este caso la negra, que posiblemente, pongamos por supuesto que es una pieza, una piedra caliza, pues generalmente muy porosa, que se degrada mucho más fácilmente con el tiempo, y eso ha hecho que aquí incluso ya esté por desaparecer. Todo esto, este cambio, se ha producido por una elección del material ya desde el inicio de su fabricación. También el empleo dentro de piezas, como pueden ser en este caso este mosaico también, en materiales que tienen diferentes grados de conservación. En un mosaico pavimental encontramos la piedra, pero también a veces encontramos otros materiales, como por ejemplo puede ser el vidrio. Encontrar en un mosaico como este, que tiene la representación de un pez, teselas de vidrio, como se pueden ver, esos tonos verdes son vidrios, porque la naturaleza, la piedra, no se encuentra en este tipo de tonos, pues claro, obviamente estamos metiendo en un pavimento que se pisa un material muchísimo más frágil que la piedra. Eso va a determinar también su degradación. Lo vemos incluso mucho mejor en este detalle, donde fijaros el detalle de la pieza que sujeta la fíbula, que sujeta la toga, o incluso un pequeño collar que lleva el personaje, está absolutamente desaparecido. Eran teselas de vidrio que ya se han consumido con el tiempo y se han perdido. Mejor aún lo vemos en este otro caso, donde todo este collar de esta dama, ¿no?, aparece absolutamente con teselas de piedra alrededor, pero los huecos donde tendrían que estar las teselas de pasta vitria tampoco están, por esta degradación selectiva que ha hecho el propio tiempo sobre los materiales. Obviamente, si este mismo mosaico, en lugar de hablar un mosaico pavimental que ha estado enterrado, nos vamos a los mosaicos bizantinos típicos, por ejemplo, en la ciudad de Rávena, el problema ya no existe. Estos mosaicos no han sufrido ningún tipo de alteración, de un enterramiento, etc. El vidrio, además, no estaba en el suelo, está en el muro. No tiene el efecto de degradación que tenía cuando estaba en el pavimento. Entonces, ahí sí que se puede elegir el vidrio perfectamente para realizar este mosaico. Con lo cual, vengo a decir que ya no solo es la elección del material, sino incluso dónde se coloca ese material, de lo cual hablaremos posteriormente. El ambiente de conservación. También hay muchos cambios producidos por efecto del uso de las piezas. No hemos de olvidar que hay muchas piezas que eran piezas de uso, que sufren un desgaste, como puede ser este pavimento de azulejería, donde claramente vemos las pérdidas del vidriado, que incluso en este detalle se ve muchísimo más ejemplificado, donde la pérdida de muchas capas del vidriado han hecho incluso desaparecer la propia figura que representa el motivo de la azulejería, por desgaste. Un caso muy significativo que no he podido obviar por colocar de temas de uso es esta falcata. Esta falcata damesquinada del Rabosero en Torres Torres está doblada. Estas espadas, en época ibérica, como es esta pieza, las utilizaban los soldados, pues el tema del armamento en época ibérica es algo pues, muy importante, muy destacable, y las espadas, cuando el soldado moría, ritualmente se acompañaban al muerto en su proceso ritual, ¿no?, de muerte. Tenían todo este carácter ritual. Y en el proceso ritual se inutilizaba la espada doblándola. De manera que cuando encontramos en una zona de un ritual en época ibérica con el enterramiento estas falcatas dobladas, quiere decir que ha sido inutilizada voluntariamente. Y ha cambiado obviamente su forma y ha muerto como objeto de uso. Y ha llegado en nuestro periodo, obviamente, con esta transformación, que obviamente no podemos revertir en ninguno de los casos, porque ha sido intencionadamente provocada. También hay, por el uso, obviamente, igual si nosotros, por ejemplo, se nos rompe un pavimento hoy en día, intentaremos reemplazar alguna pieza, hacer reparaciones. Lo mismo hacían en la antigüedad, reparar piezas que tenían que seguir su vida útil. Y por eso hacían pues, estas restauraciones de época, hablamos reparaciones de época. Se les rompía un plato, pues bueno, había dificultad económica y reparaban. ¿Cómo lo reparaban? Pues en este caso con estas lañas, esta especie de grapas metálicas que les servían para volver a utilizar la pieza en posteriores usos. Por ejemplo, también esta figura de buey, no solo en objetos de uso cotidiano, sino en piezas artísticas ya, como puede ser esta figura de buey que en un momento dado sufrió esta fractura en época y quisieron repararla con esta especie también de grapas, en este caso de hierro,
Y también lo vemos en muchos pavimentos. Reparaciones que nos pueden parecer muy burdas y quizá poco estéticas, pero que era así. Podemos encontrar de simplemente una laguna en una zona de pérdida de un mosaico, pues colocado encima un trozo de mármol. También podemos encontrar restauraciones hechas con teselas, pero que obviamente pues, se ven perfectamente y se distinguen, pero son restauraciones antiguas para seguir utilizando esos pavimentos. Aquí, por ejemplo, se ha perdido toda la cabeza de este recolector, ¿no? con teselas blancas. Y en este caso, incluso se ha utilizado un fragmento de otro pavimento para rellenar esta laguna en este mosaico. Todo esto son restauraciones, ya os digo, de época, de la propia, antiguas, en la propia época en la que se estaban utilizando estas piezas. Y nos lleva al concepto de que había que hacer perdurar aquello que se consideraba útil y valioso. Para ellos estas piezas eran valiosas, no solo por una cuestión artística, obviamente, sino por una cuestión de uso. Y en esto entramos en el concepto de cambios por reaprovechamiento. Se reutilizaban las cosas y había que darle una solución a este tipo de problemas, como por ejemplo era en este caso, ¿no? Aprovechar una pieza de otro mosaico pues, que sería más antiguo y que no les interesaba, lo recortaron y recolocaron para rellenar esta otra laguna. Este concepto de reaprovechamiento lo vemos en muchas otras obras. Este, por ejemplo, es un caso que a mí me llama mucho la atención al visitar la catedral de Siracusa, en Sicilia, que es una iglesia actualmente, ¿vale? De estilo barroco, pero que si te vas en el interior ves claramente todas las columnas del templo griego que era el origen de esta iglesia, que se ven tanto en el interior como incluso en el exterior. O sea, es un templo griego reconvertido con los años, al final en una iglesia barroca con todas las modificaciones que habría tenido. Y no deja de ser un reaprovechamiento, cambios por reaprovechamiento. Muy curioso también este tambor de una columna romana en el Museo de Nicópolis, que si la ven por este lado, pues ven perfectamente el relieve labrado sobre la piedra, pero cuando nos la giramos un poco vemos ya como en época posterior, en época cristiana, pues picaron la piedra para realizar este mosaico. Y esto, ¿veis? La piedra está totalmente picada y lo aprovecharon en ese lado, seguramente en alguna zona colocada, para colocar este mosaico. Y también es un reaprovechamiento. Todas estas cosas que les nombro están expuestas en los museos y nos hablan no solo de la pieza, sino de la historia que ha tenido la pieza, que es lo que a mí me es interesante y les quiero intentar transmitir. Cuando Howard Carter en 1922 descubrió la tumba de Tutankamón, pues claro, aquí nos va a dar la idea fundamental de lo que os quiero transmitir, que es que también hay cambios debido al ambiente de conservación, que es lo que he comentado al principio. De hecho, los fundamentales cambios en la obra van a tener lugar precisamente dependiendo de dónde se hayan conservado. Ya he dicho que bueno, esta tumba, todo el mundo la conoce, mundialmente famosa. ¿Cómo puede ser que en esta tumba se hayan conservado objetos arqueológicos, objetos de madera, objetos orgánicos, en tal estado de conservación? Pues obviamente porque el ambiente donde se han conservado era un ambiente cerrado durante siglos, con una estabilidad absoluta de condiciones ambientales, humedad, temperatura estable, un ambiente muy, muy seco, extremadamente seco, que ha favorecido la conservación en tal estado de estas piezas. Porque si estas piezas hubieran estado enterradas, ya les aseguro yo que no quedaba absolutamente nada de nada. Con lo cual, el ambiente de conservación es fundamental. Ambientes muy secos, pero la madera, no lo olvidemos, también se puede conservar en ambientes saturados en humedad, absolutamente saturados de agua. Estamos en los dos extremos, o sequedad absoluta o saturación por completo. Y aquí tenemos el detalle de estas piezas, que de hecho sale la noticia este mes de junio pasado, como en el Templo Mayor de Tenochtitlán en México aparecieron estos casi 2.550 objetos de madera absolutamente anegados en agua, que ha favorecido su conservación. Si no, no hubiera sido posible. Si no hablamos de o sequedad absoluta o humedad saturación, entre medio es la nada, es que no hay posibilidad de conservación. Solo así es posible. Recopilando un poco lo que he comentado hasta ahora, hay una serie de factores que tienen que ver en la conservación de los materiales. ¿Cuáles van a ser?
Primero, hemos hablado del tipo de material, si es una piedra, si es un vidrio, si es una madera, y su composición. Dentro de una piedra, pues una piedra más resistente o una piedra menos resistente. El método de fabricación, pues bueno, lo hemos visto, diferentes tecnologías que puedan hacer piezas de mayor o menor calidad. Los factores de uso, también determinantes, porque el uso de la pieza influirá también en su desgaste y en su mejor o peor conservación. Y sobre todo el ambiente donde van a estar las piezas conservadas. Con estos elementos ya a la vista, llega un momento en que las piezas, pues bien, o bien se acaba la vida útil de las piezas, y hay un momento, sobre todo en los materiales arqueológicos, que la pieza se entierra, se hunde o, en definitiva, se olvida. Y ahí se para el mundo para ellas. ¿Qué pasa en ese momento? Pues entonces, cuando entran en nuestro mundo la tierra, el fuego, el agua o el aire, que son los elementos que van a causar una serie de cambios físico-químicos en las piezas que pueden llegar a ser irreversibles. Empezaremos con la tierra. Cuando un objeto se entierra, se quedan pues como momificados, ¿no? Dentro hay una tendencia primero a un equilibrio con el medio ambiente, un periodo de adaptación en el momento del enterramiento, donde los materiales se van acostumbrando al nuevo medio, pero hay una transformación, pero es una transformación lenta. Llega un punto en el que se llega a un equilibrio con el medio ambiente, en este caso el ambiente de enterramiento. ¿Por qué? Pues porque no deja de ser un material enterrado donde hay un cierto equilibrio, suele haber una humedad y una temperatura estables, hay generalmente ausencia de luz, el oxígeno hay, pero no es tampoco excesivo. Es decir, suele ser un buen ambiente de conservación y, de hecho, enterrados los materiales podrían aguantar durante siglos. Pero también, obviamente, hay unos factores que tienen que considerarse y que van a actuar luego en el deterioro y en la transformación de estas piezas, como son la fragmentación, el peso de toda esa tierra encima de los materiales, las deformaciones que todo ese peso acumulado va a producir, la presencia también de incrustaciones, que son todas esas capas, sobre todo, que vienen en el propio terreno, que la propia tierra tiene, incrustaciones de carbonato de calcio y de elementos que se van colocando encima de las superficies de los materiales y que veremos luego algunas fotografías, cómo llegan a ocultar gran parte de la pieza. Procesos de corrosión en metales, que también se activan, obviamente, en el terreno, e incluso destrucciones absolutas del material. Todo esto lo vamos a ver un poco con detenimiento. Claro, una pieza cuando se encuentra así entera, ya os digo yo que es complicado. Complicado que encuentres las piezas completas. Ya he comentado que la presión del terreno hace que normalmente lo más habitual no sea que se encuentran las piezas enteras, sino que se encuentran fragmentadas, rotas. Podemos tener suerte y a lo mejor se han encontrado rotas, pues aquí a lo mejor la pieza tiene unos 6 o 17 fragmentos y no más. Claro, el problema viene cuando te encuentras cosas como esta, que es la excavación del Molinete en Cartagena, donde hay un derrumbe de pintura mural que absolutamente está, pues no sé cuántos fragmentos habrá ahí, ni el tiempo que han invertido los restauradores en salvar todo esto, pero ya les comento que serían años, seguramente, lo que se tarda en recuperar esto. Una situación así de completo derrumbe donde tienes toda la pintura mural ahí, in situ, caída, y tienes que recuperarla, llevarla a un laboratorio y restaurarla. Por supuesto, en los laboratorios tenemos mucha paciencia. Si algo nos caracteriza es que en este caso, por ejemplo, no era tanto como la pintura mural, pero aquí teníamos una ánfora de 252 fragmentos que había que pacientemente poner encima de una mesa y empezar poco a poco a probar cómo eso se va uniendo. Nos encantan los puzzles. Si alguien tiene interés en ser restaurador, alguno de los alumnos que estáis por aquí, que sepáis que si no os gusta el tema puzzles, no os dediquéis a nuestra profesión porque se necesita muchísima paciencia. Pero bueno, se tiene y se disfruta también. Pero bueno, es uno de los procesos más complicados de nuestro trabajo porque las piezas suelen estar rotas. Eso nos viene ya de fábrica. Entonces, esta labor de montaje, eso sí, con adhesivos que sean estables, que fabricamos nosotros mismos incluso, o sea, es una labor que ocupa muchísimo tiempo en nuestro trabajo.
También está el tema de las deformaciones. Los materiales también cambian porque se han deformado a menudo de la presión del terreno. Aquí tenemos, por ejemplo, un pavimento y se ve claramente la huella de esa deformación. Aquí puede ser muy leve, pero tenemos deformaciones muchísimo más escandalosas, como las producidas en piezas que han sufrido movimientos en los terrenos, que pueden ser incluso de terremotos o de situaciones catastróficas de este tipo. Y actualmente se han conservado así. Este tipo de deformaciones no las tocamos. No vamos a intentar tirar la pieza para atrás en la historia, ni volver al estado en que estuvieron. No. Se han conservado así y forman parte de la historia de la propia pieza. Y me gusta mucho comentar esto porque yo ver una pieza como esta en el Museo Arqueológico de Atenas me da mucho gusto, siempre me encanta. Yo tengo de formación profesional y entonces, claro, voy a buscar las piezas precisamente que peor están. Y me gusta ver que en un museo se ponen piezas como esta, que a lo mejor se expondrían en los almacenes porque está como rota, pero no. Han tenido no sé, el valor de exponerlas, ¿no? Y la pieza es así. Y se conserva deformada y así se ha expuesto y se ve muy bien en la cara cómo está rota, cómo ha sufrido el peso del tiempo, algún golpe seguramente intencionado en este caso. Y ya os digo que valoro mucho pues bueno, los que se dediquen en este museo a elegir las piezas, obviamente, un aplauso para ellos porque esta pieza rota la han expuesto. Y eso tiene para mí muchísimo valor. En cuanto a las incrustaciones superficiales, ya os digo que es un elemento que es muy habitual también en los materiales enterrados, porque se cubren con todas estas capas de incrustaciones, generalmente de carbonatos, porque los suelen ser materiales muy ricos en carbonato. Y estas incrustaciones se adhieren sobre la pieza y, claro, he de decir que no son incrustaciones que realmente afecten físicamente a la obra. A la obra no le hacen ningún daño. Si yo tuviera que decir que si quiero quitarlo o no, yo podría decir pues que no le hace nada de daño. El daño es exclusivamente estético y hace que no se pueda leer bien la pieza y no se pueda ver, pero a la pieza le da lo mismo, no le afecta a nivel físico. Pero bueno, obviamente tenemos que ver las piezas, tenemos que estudiar, los historiadores tienen que ver las decoraciones, hay que investigarlas y por eso limpiamos, con todos los riesgos que tiene que ver, ¿no?, un proceso de limpieza. Pero limpiamos de manera controlable, gradual y selectiva, porque sabemos que una limpieza puede ser totalmente irreversible. Todo lo que yo le quite no la voy a poder poner otra vez. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con lo que quito. He de saber qué quito, he de analizar esa incrustación para saber lo que es. Y he de empezar desde los medios más graduales, o sea, los más sencillos, como puede ser una simple limpieza mecánica, a tratamientos ya incluso químicos, con productos químicos que me ayudan a ello. Y siempre haciendo pruebas de productos y pruebas de tiempo. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una cata de limpieza con unos empacos, la técnica que llamamos de empaco, que es una pasta de papel a la cual yo le impregno un producto químico y se lo aplico a la pieza, en este caso una pintura mural, para poder eliminar esa capa de incrustación que está molestando a la vista, no a la pieza, recordemos. Entonces, con este tipo de materiales logramos poco a poco eliminar estas capas de incrustaciones que el tiempo y la tierra les ha añadido y pues aquí tenéis el antes y el después, que creo que es significativo. Claro, nos gusta ver mucho más un mosaico así, aunque yo sepa que esa costra no le está haciendo daño, pero para verlo, para que el estudioso pueda investigarlo, pueda ver el tipo de decoraciones, es necesario un proceso de limpieza. Y lo tenemos también esta cerámica, un Leves ibérico, y veis cómo después de la limpieza obviamente se recupera. Esa es la labor un poco del restaurador. También, aparte del montaje, la labor de limpieza siempre es fundamental, siempre está dentro de nuestros tratamientos porque las piezas nos llegan muy sucias, hablando de suciedad, para entendernos. Otros elementos, otros materiales que también entran en todo este proceso, ¿no? Pues hasta ahora hemos hablado de materiales porosos, como puede ser la cerámica, la piedra, pero también tenemos muchísimos metales, que no son materiales porosos, pero sí que son materiales a los cuales les afecta mucho la humedad, sobre todo los cambios de humedad
que pueda haber en el terreno y generan procesos de oxidación. De hecho, el proceso de oxidación, bueno, el metal, básicamente, el objeto metálico, tal como el hombre lo crea, es una creación del hombre, el objeto metálico. Él coge los minerales, los transforma por diferentes técnicas metalúrgicas y los transforma en un metal, en un objeto metálico. Pero ese objeto metálico tenéis que saber que es absolutamente inestable. Nosotros lo hemos transformado en eso, pero esa es una situación total de inestabilidad, porque el metal va siempre a buscar la situación suya de estabilidad, que es la del mineral, que es de donde parte. Con lo cual, nosotros le estamos creando esa inestabilidad y él siempre va a crear estos procesos de corrosión porque lo que quiere es volver a su situación de estabilidad, que es la de mineral. Para que entendamos un poco que en esto somos nosotros los que hemos creado esa situación de degradación. Pero claro, nosotros queremos que esos objetos perduren. Y para eso, pues bueno, tenemos que intentar frenar esa corrosión. Esa corrosión en los metales puede ser muy activa y deformante o puede no serlo tanto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. En los hierros, en esta simple llave, una llave de la excavación de la Bastilla de Les Alcuses en Moixent, es muy habitual que conozcamos los objetos cómo se oxidan con este tipo de productos deformantes que tampoco son negativos para la pieza, simplemente, claro, la van a deformar. La deforman, va creciendo estas masas de óxidos generalmente, y nosotros lo que hacemos para ver el metal que hay debajo es hacerle una radiografía. Y con esa radiografía vemos lo que hay debajo y la forma que tiene el objeto. Y eso nos ayuda mucho a la hora de hacer la limpieza, para que yo luego, después de haber visto esta radiografía, puedo limpiar el objeto y llevarlo hasta esa forma. Esa forma de quitando esos óxidos deformantes que han, digamos, ocultado la forma original del objeto. También en los objetos de bronce sucede lo mismo, tienen muchos procesos de corrosión. En este caso podemos diferenciar entre lo que son los productos de corrosión deformantes, como aquí que veis que se deforma un poco la pieza, pero también productos de corrosión que no deforman la pieza y que forman pátinas estables incluso sobre el propio material, recubriendo la propia pieza de forma uniforme, siguiendo la forma de la pieza, sin deformarla. Aquí veis, por ejemplo, el Apolo de Pinedo, que está expuesto en nuestro museo, que tiene un estado de conservación muy óptimo, muy bueno. Aquí un pequeño fragmento de otra escultura también de bronce, donde veis dos cosas. Primero, las pátinas que os comentaba, pátinas estables, que se consideran de hecho pátinas nobles del metal en este caso, y que suelen ser de óxidos, como puede ser la cuprita, que tiene este color entre marrón y granate, y también pátinas nobles como las de los carbonatos de cobre, que son esos tonos verdosos en los que solemos reconocer ahora los metales antiguos. Pero también tiene otro tipo de pátina, de producto de corrosión, que sí que es deformante y sí que es muy inestable, que son los cloruros. Estos elementos de fosforescentes, de verde fosforito, es el típico cáncer del bronce. Es el producto de corrosión que ataca al bronce hasta llegar a destruirlo. Es un producto, en este caso, muy sensible a la humedad y a los cambios de humedad. Y claro, puede llegar, si se continúa, si no se frena, a pulverizar absolutamente un bronce. Entonces tenemos dos aspectos. Las pátinas estables, y que sí que protegen incluso al metal, y los productos de corrosión inestables contra los que sí que hay que luchar para frenar su avance. Para ejemplificar un poco este proceso, que en el bronce es muy característico porque vamos a ver muchos cambios de colores, sobre todo, me baso en la maravillosa pieza que tenemos en nuestro museo, el logotipo del museo, de hecho es el Guerrer de Moixent. Esta pequeñita pieza, que mide tal que así, muy poquito, pues se nos presenta así desde que se encontró, con esta perfecta pátina de carbonato de cobre de este tono verdoso, un verde oliva fuerte, con la que todo el mundo lo reconocemos. Pero la pieza la vemos así ahora, pero no fue así en su origen. La pieza en su origen se fabricó en cera, porque está realizada con la técnica de la cera perdida. El artista la fabricó en cera, la envolvió luego en cerámica, que en el horno hizo que la cera se perdiera y dejó el hueco dentro. Ese hueco se rellenó con bronce fundido. Y esta es la pieza que creó el artista en su momento. Esta pieza con este color de dorado. Es así la pieza. Lo que pasa
es que con el paso del tiempo, una vez la pieza se enterró, empezó a adquirir estas pátinas, afortunadamente pátinas nobles del metal, y poco a poco se fue llenando estas pátinas de carbonato, se fueron generando hasta tener la fotografía, la imagen que tenéis aquí de la pieza original. Claro, aquí la transformación es absoluta. Hay restauradores a los cuales yo les he oído incluso que ¿por qué no se vuelve a sacar el color del bronce? Yo podría sacar el color del bronce. Hay técnicas muy sencillas. Las pátinas nobles suelen ser capas finas que simplemente con una pequeña limpieza yo podría dejarlo en bronce. No nos atreveríamos en la vida a hacer eso actualmente en restauración, porque estamos eliminando parte de esa propia historia. Pero he oído también a compañeros, que no creo que sea, obviamente no es el criterio extendido, pero he oído a compañeros que se preguntan de por qué no se vuelve y que utilizan técnicas y ellos sí que han decidido volver a la imagen del bronce tal como estaba. Bueno, hay un debate. El más extendido, por supuesto, es que estas pátinas se conservan, pero dejo abierto la idea de que no todos los profesionales pensamos lo mismo en este tema, ni en muchos otros. En restauración somos muy, muy subjetivos, nos dejamos influenciar mucho por la subjetividad de qué criterio tenemos, de dónde hemos aprendido, quién nos ha formado y muchísimas cosas que nos influyen a la hora de tomar decisiones. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con otros metales. Si yo os comento esta fotografía y la veis aquí, estas monedas, y os pregunto el metal del que están hechos, quizá alguno pudiera contestar, pero para no ponernos en ese debate, ¿no? Os diré que es plata. Son monedas de plata. Y me diréis, ¿y por qué están verdes? Quizá sea cobre, porque está claro que la tierra es una cosa añadida, pero el tema del tono verde, incluso el tono gris, ese tono gris que se ve en las piezas, no me dice que sean plata. Pues sí, es un conjunto de monedas que apareció en Valencia de 2.492 monedas de plata de época medieval, es un tesoro. ¿Y por qué ese cambio de color? Bueno, pues por dos cosas básicamente. Primero, el cobre es porque esta moneda no son plata-plata, sino que muy a menudo estas monedas se aleaban con un poquito de cobre, y aunque sea un porcentaje del 2%, como en este caso, que entrará en el 2 y el 5% de cobre, el cobre es mucho más reactivo, se corroe mucho más fácilmente y salen los productos de corrosión mucho antes que los de la plata y enseguida se ven. Por eso aparece verde. Pero cuando quitamos esos productos de corrosión del cobre, enseguida aparece la plata. Y la plata, además, la vemos también gris, y eso lo sabemos los que llevamos anillos, algún objeto de plata, que se ennegrece fácilmente a consecuencia del azufre ambiental. Es el sulfuro de plata que se provoca por el propio azufre que tenemos en el ambiente. E incluso se llega a ennegrecer por los cloruros de plata, que también es otro producto que llega a dejar las monedas incluso negras. O sea, que también hay muchos cambios de color, que nosotros en este caso sí que llevamos al plata. Y claro, ¿qué me diréis? ¿Y por qué en la plata sí y en el bronce no? Pues ese es un debate que a mí también me pasaría muy interesante, porque yo también a veces con la directora de mi museo pues he discutido de que a lo mejor no se hace, limpia las monedas de plata. Yo digo, bueno, es que esta pátina que tiene gris, ¿no? pues le está ayudando a la conservación, porque está creando una pátina protectora. Pero claro, nos gusta ver la plata muy, muy pulida y muy brillante. Entonces, bueno, son estas cosas, ¿no?, de las que a mí me gusta por lo menos comentar porque dan a la reflexión, obviamente, dentro incluso de nuestra propia profesión. ¿Qué pasa también con los objetos de vidrio? El vidrio es otro material que, aunque parezca mentira, también sufre procesos de corrosión, como el metal, incluso más complejos. Porque el propio vidrio, que básicamente es sílice, pues el sílice es un material que necesita para fundirse una temperatura altísima. Y claro, ni siquiera en la antigüedad se conseguía esa temperatura, aunque fueran hornos muy potentes. Entonces, claro, se tenía que añadir al sílice materiales generalmente fundentes que ayudaban a bajar el nivel de la temperatura para que se pudiera fundir a temperaturas más bajas, sobre todo materiales alcalinos como puede ser el sodio, el potasio, el plomo, o también materiales estabilizadores que estabilizaban un poco la masa, ¿no?, vítrea, como pueden ser, por ejemplo, el calcio o el magnesio. Todos estos productos que se le añaden son los que realmente producen la degradación en el vidrio. Y un vidrio que ha estado enterrado durante tiempo sufre varios problemas,
he elegido dos básicamente, como son la opacidad. Este, por ejemplo, de la izquierda es un cáliz medieval que era transparente, como serían todos los vidrios en la antigüedad, pero que ahora lo vemos totalmente opaco, ha perdido esa transparencia, se ha vuelto blanquecino por esta degradación que sufren estos estabilizadores y estos fundentes, e incluso se desplaca en laminillas. Y otro efecto en este ungüentario también antiguo, en este detalle, que es la desvitrificación. Es un proceso por el cual el vidrio se vuelve con estas iridiscencias que vemos, ¿no? Así, iridiscentes, estos colores, que nos están hablando de que ahí hay un proceso grave de corrosión donde incluso el vidrio se puede ir desplacando en laminillas. O sea que no hay que jugar con esto porque realmente son procesos bastante agresivos en el vidrio y cambian totalmente su aspecto. ¿Qué pasa con los materiales orgánicos? Hasta ahora hemos hablado sobre todo de material inorgánico, pero también encontramos material orgánico en una excavación y pueden llegar a destruirse, o sea, encontramos restos, pero veremos luego en qué condiciones. Hay cosas, obviamente, que no nos han llegado a nuestros días. Por ejemplo, esta pieza es una estructura con una impronta de una cesta, aquí había una impronta de una cesta sobre una estructura que pensamos que podría estar procesando algún tipo de alimento, y aquí habría una cesta, y si me acerco lo veis un poco más, habría una cesta de la cual solo hemos encontrado la impronta en el mortero que había ahí. Ha cogido la cesta, se ha quedado la impronta en el mortero, pero la cesta no existe. Se ha perdido el material, solo tenemos su impronta. Sí, sin embargo, misteriosamente y curiosamente y mágicamente diría, sí que se ha encontrado esta suela de alpargata en una situación totalmente distinta. La anterior era un enterramiento donde las condiciones de conservación pues, eran malas, había cambios de humedad, temperatura y el orgánico ahí no se conserva, pero aquí, sin embargo, se han contado este resto de alpargata, que es además de época islámica, siglo XII-XIII, dentro del acueducto romano, un acueducto romano en Gestalgar, en la zona de Valencia, ¿no? Pues allí, en un acueducto romano, dentro de ese acueducto, se creó alguien, una familia de época islámica, creó ahí un hábitat, se metió a vivir en ese acueducto, cuando el acueducto ya, por supuesto, se había abandonado, ya no tenía uso, pero sí estaba la estructura. En ese hábitat donde había un ambiente estable, con humedad y temperatura muy estables, muy poca humedad, de hecho, un ambiente bastante seco, poco oxígeno, etcétera, poca luz, se lograron conservar estos restos arqueológicos, como pueden ser esta alpargata o incluso algún resto del lecho donde dormía la familia. ¿Qué pasa con el fuego? Pasamos de la tierra al fuego en este caso. También el fuego es un efecto importante, degradador para las piezas. Normalmente cuando cuando en la época, imaginamos este ambiente, que es un ambiente de la Edad del Bronce, la zona se abandonaba, pues los habitantes de este hábitat se iban, la zona se abandonaba, generalmente se creaban hogueras, se incendiaban las zonas pues, por las guerras, etc. Pero llegó un momento en que la zona ya hay un abandono absoluto. Es muy habitual que se produzca un ataque de fuego, ya os digo, hogueras o incendios de las viviendas, suele ser bastante común y encontramos, cuando el arqueólogo lo descubre, encuentra como una fotografía ahí perpetua en el tiempo, ¿no? Que se ha quedado ahí fotografiado cómo justo se había quedado el yacimiento en ese momento. Es muy interesante ver de repente, ¡pam!, aquí ha pasado esto, ¿no? Ha pasado un incendio. Bueno, pues este tipo de daños por fuego pues producen daños sobre los materiales, manchas de quemados, materiales que se han quemado y cuyo daño es irreversible, porque esta quemadura, este quemado en los materiales inorgánicos, en una cerámica, en una piedra, es imposible de revertir. Siempre se quedará sobre la pieza. Hay un cambio de composición química que hace que tú no puedas devolverle el color que tuvo nunca. Tampoco lo intentamos porque también es una huella del tiempo, pero estas manchas son habituales en este tipo de materiales. Lo vemos en una de las piezas, digamos la segunda más importante de nuestro museo, que después del Guerrer de Moissaint es el vaso de los guerreros de Liria, que tuvimos además la fortuna de intervenir hace unos años, volver a intervenir, nosotros pusimos una gotita en la nueva historia de la pieza, porque tenía una intervención antigua, una intervención pues, de los años 60, y volvimos nosotros a intervenirla. Y lo pongo como muestra porque tenía estas curiosas zonas de quemado, donde había algunas piezas que estaban quemadas, pero la de al lado no estaba quemada. ¿Qué ha pasado ahí?
Esto es un dato muy curioso porque nos está hablando de que este daño, el quemado, se ha producido postdeposicional, es decir, después de que la pieza se haya roto. Primero la pieza se utilizó en el ritual, cayó, se rompió y después de romperse se hizo alguna hoguera en algún momento y unos fragmentos se quemaron, pero otros que estaban al lado no. Hubo ahí un quemado selectivo, pero sí que nos está diciendo que la pieza primero se rompió y luego se quemó, porque si hubiera sido al revés, la pieza hubiera tenido un quemado más uniforme. ¿Vale? O sea, que de estas cosas se sacan incluso datos interesantes. Y es un daño que no revertimos, no podemos volver a dejar el color que tenía. Eso ha cambiado absolutamente. Pasa también, curioso, los niveles de acción del fuego. Esto, por ejemplo, son unos fragmentos de marfil de un lecho funerario en Pompeya, donde también estuve trabajando una temporada, y ahí, claro, tiene restos excepcionales, estos eran fragmentos del lecho funerario en marfil, pero vemos los diferentes colores que puede causar el fuego, la acción del fuego sobre los materiales orgánicos como pueden ser el hueso o el marfil. Aquí, por ejemplo, llega esta pieza de abajo, la que tenemos abajo, ha tomado esta tonalidad marrón ya negra porque ya ha sufrido un proceso de carbonización. Ahí ya se ha quemado un proceso de carbonización, pero sin embargo las piezas de arriba tienen ya este blanco que ya ha llegado o va a llegar a la calcinación, es decir, cuando el material se quema empieza a coger estos colores más negros, pero poco a poco cuando va cogiendo más temperatura se va convirtiendo en más blancos, es decir, que los de arriba han alcanzado una mayor temperatura que las piezas que están de un color más oscuro. Eso también nos habla incluso de poder ver qué temperatura han alcanzado los materiales por los diferentes colores que tienen las piezas. En este caso, marfil o hueso es muy, muy característico. Y aquí, incluso en esta de abajo, podemos ver como ya hay un proceso, un cambio de un proceso a otro. Una zona donde está carbonizada y otra donde quizá había más fuego y ahí está llegando ya a calcinarse. Y es que el proceso de carbonización, parece que no, pero llega a ser incluso algo positivo para la conservación de algunas piezas. Por ejemplo, de la madera, porque el carbonizarse, el carbón, a nivel de conservación, es más resistente que la propia madera. Y si nos llegan algunos restos de madera enterrados, es porque precisamente se han carbonizado, si no, no nos habrían llegado. Es muy curiosa esta pieza, digo esta pieza porque para mí, pues, decís esto qué es, ¿no? No es ninguna obra ni nada, pero es un resto muy importante para nuestra colección, porque nos apareció también en la Basílica de Salcusa y son unos travesaños, en principios de madera carbonizada, que encontramos allí con algún clavo que las unía. No sabíamos lo que era. Os lo digo también para que veáis un poco el asombro de los propios restauradores, incluso los arqueólogos, cuando te dicen, ven aquí que tienes que sacar estos trozos de carbón. Ya de por sí te coges de los pelos y dices, bueno, a ver qué hago con esto, porque te entra pues, a veces un poco el pánico, ¿no? Bien, pues es posible, pero eso sí, para que veáis un poco las fases que tiene todo esto. Voy a comentaros que al final, de hecho, bueno, esperad, pongo aquí, al final eso se conserva, pudimos sacarlo, pudimos llevarlo al laboratorio y pudimos conservarlo, y gracias a eso se pudo ver que esto eran lo que era el travesaño y una de las traviesas laterales, ¿no? que conformaban la puerta de entrada al yacimiento de la Basílica de Salcuses. Midiendo incluso la dirección y la medida que tenían entre las diferentes traviesas y los clavos, se pudo hacer la reconstrucción. Es decir, que desde un elemento muy sencillo, que eran unos carbones, se pudo, conservando ese carbón, llegar a la conclusión de cómo se podía reconstruir la puerta de este yacimiento, con una investigación obviamente mucho más profunda de lo que yo os pongo aquí, pero para daros la idea de que un simple material, un carbón, realmente puede dar muchísimo a la investigación arqueológica, ¿vale? Bien, el mar, el agua, es otro medio de conservación, otro ambiente de conservación determinante para la conservación de las piezas. Y lo sabemos que en el mar hay piezas que se conservan muy bien y que, sin embargo, en la tierra no se conservan, como puede ser la madera, que antes hemos visto. Aquí ya no es el carbón lo que va a conservarse, es pecios enteros en una situación perfecta de conservación.
¿Qué va a haber en eso? ¿Por qué se conservan tan bien? Primero, porque hay un equilibrio con el medio. Hay un equilibrio, se logra un equilibrio perfecto. Durante un periodo de tiempo hay una adaptación, pero luego el equilibrio es total, como os he comentado antes. Hay generalmente ausencia de luz o poca luz, hay una humedad y temperatura estables, está absolutamente saturado de agua y eso hace que se quede estable absolutamente. Eso sí, ¿qué hay de negativo? Bueno, pues que hay muchas colonias de fauna y de flora que van a colonizar esos materiales, lo van a llevar a su terreno, pues bueno, lo vamos a colonizar, eso es cierto. Y también va a influir mucho dónde se va a colocar esa pieza, dónde va a aterrizar esa pieza cuando se hunde. Si va a estar en un ambiente, por ejemplo, en un fondo rocoso o en un fondo de arena. Si va a sumergirse dentro del sedimento totalmente o va a estar mitad fuera y mitad dentro. ¿Cómo va a conservarse el sedimento, ¿no? Y finalmente la erosión, todo lo que son las mareas, pues eso, sobre todo las corrientes y las mareas marinas influyen mucho en el propio desgaste de los materiales. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto lo vemos siempre, ¿no? Las típicas ánforas donde se ve todo cómo se ha colonizado esta flora y esta fauna marina. Y esto lo conservamos también. Generalmente se conserva porque nos está hablando de que esta pieza procede de un ambiente subacuático y tenemos muchísimas ánforas terrestres que no nos hacen falta más limpiar esto, ya tenemos los paralelos en otros ambientes, pero esta es única porque aparece en un ambiente subacuático, con lo cual los materiales, después de eliminar la parte biológica, cuando ya el microorganismo o los organismos están muertos, dejan ahí su traza y se conserva. Pero fijaros qué curioso también esto que nos habla de la importancia del sedimento. Esta escultura que está en el Museo de Atenas, la vemos aquí, ya vemos algo raro por detrás, y si nos fijamos por detrás vemos cómo está totalmente degradada. Me encanta también que se haya conservado así, que la expongan, porque nos está diciendo que la pieza se ha conservado mitad dentro de una zona arenosa, muy posiblemente, y la otra parte, de mitad para arriba, estaba expuesto. Fijaros el grado tan impresionante de conservación que tiene una parte y otra, la expuesta y la preservada debajo de la arena. Y mirar aquí las dos partes del rostro. Qué impresionante es cómo la degradación de exposición continua a los efectos marinos, ¿no?, ha llegado a provocar, mientras que el otro lado está prácticamente perfecto, porque se ha conservado protegida durante siglos. Este es otro efecto muy habitual en piezas subacuáticas. Aquí, por ejemplo, vemos el efecto de un bivalvo, como puede ser el dátil de mar, que lo tenéis aquí en una fotografía. Pues este tipo de molusco bivalvo horada y penetra en las piezas y te crea, pues te lo ora totalmente, ¿no? Te lo come totalmente la pieza y nos crea este efecto característico también, obviamente, de piezas subacuáticas que han sido recuperadas y que tienen este ataque de la fauna marina. Y voy a poner ahora un pequeño vídeo que está en las redes sociales del Museo Arqua, el Nacional de Arqueología Subacuática, para que puedan ver un poquito las técnicas, ¿no? Primero, lo difícil que es ser arqueólogo o restaurador subacuático, porque tienes que tener el carnet de pues eso, ay, no me sale la palabra. El carnet de buceo, perdón, el carnet de buceo profesional, tienes que serlo absolutamente. Trabajan con todas estas chuponas que se llaman, son extractores de aire, y con la arena la chupan o la extraen así. El barco, de hecho, actualmente está conservado debajo de una estructura. Y bueno, toda la dificultad que tiene trabajar en un contexto subacuático, donde las herramientas ya tienen que ser totalmente diferentes, muy diferentes a lo que es un contexto terrestre. Y no solo eso, aquí, por ejemplo, tenemos ya el aire, ¿vale? Otro de los ambientes de conservación, que sería el aire. Bien, cuando una pieza ya, digamos, ha acabado, está enterrada, ha logrado un equilibrio y está ya durante siglos ahí, ¿qué pasa? Pues que llegamos los arqueólogos, ¿no?, y queremos sacarla, ¿no?, a la vista. Se hace una campaña de excavación. La campaña de excavación, se debe comentar que es la actividad más traumática que puede haber para las propias piezas, porque se le rompe precisamente todo este equilibrio que ha tenido durante siglos, desaparece. Toda esa situación de estabilidad, de humedad y temperatura estable, de poca luz, de oxígeno controlado, todo eso se rompe con la excavación y se somete a unas nuevas situaciones que van a ser de riesgo.
Está primero la pérdida de inmovilización, que la pieza, aunque estaba rota, pero bueno, estaba ahí con la tierra y ya, pues bueno, ahí estaba. Claro, cuando yo la descubro y la intento manipular, eso puede llegar a ser un desastre. Están sobre todo, muy acusadamente, los cambios bruscos de humedad, de luz, de temperaturas, la aparición de sales solubles, que luego veremos que provocan. Es decir, unos cambios bruscos que antes no tenía. Y más sobre todo acuciados cuando hay el verano y el invierno, lluvia y sol. O sea, todos estos cambios el objeto no lo va a soportar bien. No lo soportamos nosotros, pues tampoco las piezas arqueológicas. También una contaminación química, porque no vivimos en mundos, como sabemos, libres de la contaminación, sino precisamente con muchísima contaminación, que también va a afectar a las piezas, como nos afecta a nosotros. Y, por supuesto, el ataque biológico, porque ahí, en el aire, todo lo que es la biología, veremos luego cómo va a afectar. Vamos a ver un poquito todos estos aspectos. La pérdida de inmovilización. El objeto, pues ya os digo, este es un ungüentario de vidrio que estaría muy bien ahí preservado con su tierra, pero cuando yo lo saco, muy posiblemente, si lo cojo y no lo extraigo de una manera adecuada, seguramente esto se me va a romper. Entonces, esto requiere de expertos, de especialistas, que nos dedicamos a extraer estos materiales de la forma adecuada para que puedan llevar a un laboratorio, pues al menos con las garantías de que no se pierdan piezas y que no sufran mayores roturas. La humedad y la temperatura variable es algo importantísimo en los materiales, como lo también no es en nuestra propia piel, en nosotros que somos seres humanos. Lo mismo las obras. Esta es una pieza precolombina, de cerámica precolombina, donde pueden ver cómo se está escamando y se está separando el estrato debajo con las capas de revestimiento superficial, que suelen ser engobes. Entonces, todas estas capas pictóricas se están desprendiendo porque hay unos cambios de humedad y temperatura brutales después de su extracción. Y ya os digo, se levantan estas craqueladuras, estos craquelados que pueden llegar a determinar la destrucción de la decoración pictórica. Lo mismo sucede en mosaicos, también conservados a la intemperie, pues hay fenómenos de dilatación, las piezas se dilatan, se contraen por los cambios de humedad y estallan las teselas, empiezan a levantarse, pum, pum, y te pueden empezar a hacer de una pequeña laguna a una laguna muchísimo más grande, si no se toman medidas. Grietas en los materiales, fracturas, todo esto, podría poner 1000 diapositivas, son daños provocados por los cambios de humedad y temperatura muy bruscos. También, por ejemplo, un detalle curioso, a mí me parece curioso y por eso lo pongo, porque a veces no es lo habitual, ¿no? En mosaicos, aunque sean conservados en iglesias, también estos cambios de humedad y temperatura afectan mucho a las propias teselas. Aquí, por ejemplo, ya si se fijan, ya tienen las teselas de pasta vítrea, las teselas vítreas de vidrio, pero que tienen la capa de oro o de plata, son, aquí ven un pequeño detalle, son reproducciones, pero no son teselas bloques enteros de pasta vítrea, sino que están formados por una plaquita, un pequeño tesela de vidrio, y luego encima se le colocaba la lámina de oro o la lámina de plata, y encima una capa de vidrio muy finita que se llama cartelina. Vale, pues con los cambios de humedad y temperatura, esa cartelina, esa capa finita de vidrio que protege la lámina de oro o de plata, se pierde, se va. Y entonces empezamos a ver ya problemas como estos, donde veis tanto en el oro como en la plata que hay piezas que no tienen la plata o no tienen el oro. Ha saltado esa capita, ha saltado la cartelina y al estar la lámina metálica expuesta, se va también con mucha facilidad. Y claro, este daño, si va poco a poco a más, llegaremos a ver piezas que en lugar de ser de plata y la plata reflejaba con las luces, refleja la luz, etcétera, de una manera pues, muy espectacular, piezas muy opacas porque pierden esa lámina metálica. Todo eso ya os digo, por los procesos de degradación de los cambios de humedad y temperatura muy bruscos. Y por supuesto hay que nombrar también el efecto de las sales. Las sales solubles no son como las incrustaciones que os comentaba antes, que es algo positivo en las piezas, no. En terreno, aparte de haber estas incrustaciones de carbonatos que suelen ser, bueno, no pasa nada, estables, se depositan encima y ya está, hay también sales solubles. Hablamos, por ejemplo, de los cloruros, que es una de las sales más solubles, que con la humedad cristaliza de repente, aumenta de volumen y ¡pum!, directamente
abre los materiales, sobre todo los que son muy porosos. Estas las reconoceréis porque las tenemos en nuestras casas mismo, en un ambiente, en una zona planta baja donde veáis un muro que está deshecho, que se está deshaciendo y ves estas sales blancas, como estas que cubren esta pintura romana, pues veréis enseguida que el material se está disgregando, porque la sal tiene muchísima fuerza cuando cristaliza. Y ya os digo, puede estallar el material, hacer destallar completamente el material hasta pulverizarlo. Y continuamente, con los cambios de humedad, pues cristaliza, luego se vuelve más soluble, vuelve a cristalizar y en ese proceso continuo pulveriza el material. Y pulveriza literalmente. Vais a ver, por ejemplo, esto de aquí. Esta es un efecto de unas sales, eflorescencias salinas en una cerámica. ¿Qué efecto tiene sobre la cerámica? Eso es en el microscopio, pero viendo la pieza vemos que aquí lo que está haciendo es hacer perder la pintura. La pintura, por este cambio, ¿no? este estallido que provoca las sales solubles, la saca fuera y hace reventar la propia pintura. La pulveriza. Lo vemos también en el propio vaso de los guerreros que os he puesto antes. Aquí hay un daño muy importante en una de las zonas por precisamente pérdida de pigmento que sabemos que se ha producido en estos últimos años desde que la pieza se desenterró. Y lo sabemos porque conservamos fotografías antiguas donde se ven zonas donde la pintura estaba mucho mejor conservada. Y sin embargo ahora hay zonas donde hay muchísima pérdida de pigmento. Esto precisamente por las sales solubles que estaban en la pieza y que no se han eliminado. También en este caso sabemos que ha influido mucho la luz, porque la luz solar, porque la pieza estuvo expuesta durante mucho tiempo en una exposición donde sabemos que le daba, las ventanas no tenían ningún tipo de protección y la luz solar atravesaba y tenemos fotos donde vemos que la pieza estaba en ciertas horas del día con exposición de la luz solar. Y claro, eso provocaba cambios de las sales que cristalizaban, que se iban y ha provocado la pulverización y la pérdida de pigmento en muchas de las piezas. O sea que este sí que es un daño muy, muy fuerte. Fíjense en un mosaico, como aquí ya, por la degradación incluso que os decía antes, selectiva, aquí la piedra blanca, muchísimo más resistente, no se ve afectada ni siquiera por las sales solubles, porque es una piedra muchísimo más compacta y homogénea, mientras que la piedra negra, muchísimo más porosa y de facilidad para degradarse, en una zona como esta, que está conservado el mosaico en una zona al lado del mar, con el aerosol marino, los cloruros del mar, ese aerosol que incluso viene desde el propio... O sea, no viene del agua mismo, no es que se inunde el mosaico, sino el propio aire marino contiene esta sal, estos cloruros, se depositan sobre los materiales y al cabo de los años la fotografía es esta, es que las partes de teselas negras han desaparecido y queda solo la blanca, que es la que ha permanecido ahí resistente incluso a la acción de las sales solubles, mientras que la negra no ha podido sobrevivir. ¿Qué pasa también en ambientes donde no han sido enterrados, ¿no? Sino que han permanecido al aire toda su vida? Hay ambientes, obviamente, que nunca se han sufrido un enterramiento, sino que están al aire desde que se crearon. Por ejemplo, las pinturas rupestres. Pues ahí hay efectos muy graves por la contaminación química, por muchos otros factores, pero también por este. Las pinturas rupestres que se han conservado, obviamente, son aquellas que estaban protegidas en cuevas, en abrigos, en algo así. Si no, era imposible su conservación, porque la lluvia, el viento, factores múltiples obviamente afectarían y se hubieran desaparecido. Los que sí que tenemos, como esto, por ejemplo, es un ejemplo de la Cueva de la Sarga, con estos restos de pintura rupestre, sí que vemos en muchos de ellos deterioro y cambios precisamente por la contaminación química, la contaminación atmosférica. En este caso, quería hablar simplemente de las manchas de las costras negras que cubren la piedra. ¿Ves? Toda esta mancha que veis ahí negra se producen también en patrimonio arquitectónico y sabemos, ¿no? Habréis visto a restauradores limpiando estas costras negras que se adhieren sobre el material. Pues no son más que efectos del azufre ambiental que os comentaba antes, un material de azufre que se llega a convertir en ácido sulfúrico, un ácido sulfúrico que reacciona con la propia piedra, en este caso piedra calcárea, y mezclado con el hollín, la ceniza y las partículas en suspensión forman estas costras negras que son difíciles de eliminar y que causan un daño en la pieza porque hay una corrosión importante, disgregación del propio material. O sea que no estamos hablando de cosas así livianas.
O sea que, bueno, es un daño precisamente por toda esta contaminación química atmosférica que tenemos en nuestros ambientes, ¿no? En nuestra atmósfera. Al ataque biológico cambiamos de tercio, pero no menos importante. El ataque biológico, desde unos simples insectos, que por muy que yo sea amiga de las hormigas, es cierto, que excaven sus galerías en un patrimonio arqueológico, pues obviamente no me gusta, pero es así, y excavan estas galerías y no son solo hormigas, sino que a veces encuentras roedores, encuentras excrementos de animales, excrementos de aves, gaviotas, que tienen unos excrementos, os puedo prometer, que son impresionantes y que tienen reacciones ácidas sobre el material. O sea, todo esto degrada mucho el material, lo altera, porque o bien elimina parte del material, como en este caso que están haciendo su galería, o bien mete ahí un producto como es un excremento que tiene reacciones químicas ácidas que van a provocar la disgregación del propio material. Bueno, pues tenemos ataque biológico de insectos, animales, pero también de microorganismos, como pueden ser las algas, los líquenes, todo lo que es la colonización biológica de este tipo, que agrede mucho al patrimonio pétreo, por ejemplo, como en este relieve de piedra, donde lo veis todo lleno de musgos. Este tipo de colonias microbiológicas pues parece que no hacen ningún daño, pero sí que lo hacen, porque también tienen en su metabolismo, se nutren del propio, en este caso del carbonato de calcio de la propia piedra, se nutren de esto y tienen también reacciones químicas ácidas que deteriorarán también el material. Entonces hay que actuar contra esto para poder revertir, ¿no?, un poco y frenar esta degradación. Pero no solo son los microorganismos, sino que vamos un poquito más allá y son también las plantas superiores. Porque, bueno, también no digo nada, lo decía de las hormigas, pero también lo digo de las flores. Estas flores estarían muy bonitas en un jarrón en tu casa, pero claro, en un pavimento, por muy pequeñitas que sean, tienen raíces lo suficientemente fuertes como para poder arrancar las teselas de sus estratos preparatorios. Parece que no, pero es que tienen mucha fuerza. Y si ya en lugar de plantas y flores pongo olivos, o sea, se llena la zona de olivos o de árboles, imaginemos ya la potencia de estas raíces. Esta es la cavea del Teatro Helénico de Alinda, en Turquía, que actualmente se conserva así. Es una zona arqueológica a la intemperie, y a la intemperie la naturaleza es dueña de sí misma y actúa como quiere, o sea que no se frena. Y, obviamente, desde el punto de vista de la conservación, por mucho que nos gusten los árboles, pues hay algo que decir, y es que estas raíces están absolutamente desmontando todo el graderío del teatro. ¿Vale? Ante esto, meto un factor más que ahora no había metido, que es el factor humano, que no lo he puesto ni antes, porque hay que aterrizar a él. Los humanos, realmente, de hecho, los que nos dedicamos institucionalmente a la salvaguarda del patrimonio, en este caso arqueológico, somos los responsables, precisamente, de que sucedan estas cosas. ¿Por qué? Por dos cosas. Por aquello que hacemos mal o por aquello que no hacemos. ¿Qué es lo que hacemos mal? Pues bueno, en el extremo más extremo, la destrucción de la ciudad siria de Palmira por la guerra en Siria hace pocos años, todos recordaréis, por el Estado Islámico, obviamente es un extremo de lo que puede llegar al ser humano en la destrucción del patrimonio. No hay que llegar a estos extremos tampoco, aunque hay que nombrarlos, porque incluso echando piedras sobre mi propio tejado, os diré que también los restauradores hacemos muchas cosas mal. Hacemos y hemos estado haciendo en años pasados, ¿vale? Pondré como ejemplo, pues esto es un mosaico, pero ¿es un mosaico como lo entendemos? No, es un mosaico totalmente despiezado, porque hubo una época en la que la única alternativa de conservación de los mosaicos era realizar extracciones indiscriminadas, es decir, aparecía un mosaico, se sacaba, aparecía un mosaico, se sacaba. No había alternativas de conservar in situ, nada. Entonces era la extracción como alternativa única. Y se sacaba y se colocaba en cemento, y se sacaba y se colocaba en bloques de cemento. Estos bloques de cemento los encontraremos o bien colocados en el suelo con todos los problemas que tiene, eso sería para otras charlas, ¿no? Pero también los encontramos así, los bloques colocados así. Esto ha desvirtuado totalmente lo que significa la visión de la obra, del creador de esta pieza, lo ha transformado totalmente, la palabra es que lo ha desvirtuado. Tenemos placas del mosaico, sí, pero esto de mosaico significado tiene poco, ¿no? Y también lo que provoca la descontextualización.
no nos olvidemos, y en esto voy a echar piedras también sobre los propios museos, que este tipo de piezas, o por lo menos el patrimonio de mosaicos, el patrimonio arqueológico conservado in situ, las estructuras son estructuras inmuebles y tienen que permanecer en el sitio donde se han encontrado, porque son inmuebles. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que muchas piezas, nosotros a veces, pues por estas extracciones indiscriminadas y porque hubo momentos donde no se sabía cómo hacer, o incluso ahora por cuestiones económicas o políticas, nos interesa sacar las piezas y convertir una pieza que es inmueble en una pieza que ahora es mueble. Y donde a lo mejor, pues mira, como es mueble, pero me interesa solo en este caso sacar algunos trocitos que veo que se conservan mejor, me los cojo y me los llevo a museos. Y museos como el Arqueológico de Nápoles o como muchos otros museos tienen cuadros de piezas que son detalles, emblemas de ciertos mosaicos que tendrían que estar in situ, colgados como cuadros en una pared, cuando además la gente se pensará que esos mosaicos estaban colgados a la pared en origen, y no, forman parte de pavimentos. ¿Qué pasa con esto? Pues que al llevar además estos pavimentos a la pared, porque no nos engañemos, no tenemos tampoco espacios a veces en los museos para conservar piezas de tal tamaño, pues se llevan a la pared, estamos creando otra grave descontextualización. Y más aún cuando, claro, y eso he hecho también piedras sobre mi tejado y sobre historiadores del arte y sobre todas las personas que hacemos estas cosas, que las hacemos nosotros, cuando hacemos esto nos estamos además cargando parte de la propia obra, porque lo que estamos viendo aquí es las teselas exclusivamente, que es lo que nos parece bonito, obviamente, lo que todo el mundo va a estudiar, la iconografía, pero este mosaico tenía muchas cosas más. Tenía teselas, que es lo que hay aquí, con otro soporte que tendrá detrás que le hemos puesto los restauradores, pero también tenía unos morteros preparatorios, tenía una capa importante de morteros donde las teselas se colocan al final, pero su composición no eran solo las teselas, era un estrato de mortero importante que también merecería dignamente haber sido salvado y no se hace. Bueno, son reflexiones que dejo ahí para hablar de que realmente la idea sería hacer lo mínimo para conservar el máximo. Eso sería el ideal. Sé que es difícil, pero sería lo ideal. Lo ideal sería no hacer cosas como esta. Eso creo que lo entendemos todos. Es decir, como restauradores, lo que no podemos hacer es, y aquí creo que todos distinguimos las piezas originales de lo que es una recreación, no podemos llegar a esto. Es decir, porque aquí el artista, ¿quién es? ¿El artista que hizo la obra o el restaurador que ha querido recrear a su manera esta obra, para que la persona que está ahí la entienda? Porque siempre la justificación es que el espectador la comprenda. Digamos, la persona que a veces te dice, restaura esto y quiero que lo hagas así, es porque dice, quiero que la gente lo entienda. Con esa justificación se hacen estas cosas. O se hacen estas, otra pintura. Pero bueno, para que veamos un poco aquí, que aparte de la confusión, porque hay que mirarla para distinguir bien, está claro que aquí la mano del restaurador está incluso por encima del propio artista. Aparte de que haya podido haber ahí falsificaciones o que el propio restaurador se haya un poco inventado un poco o no, o lo que sea. Y seguramente lo defenderá diciendo que la intervención suya es reconocible. No es falsificación porque se reconoce lo que él ha añadido, ha puesto un bajo tono, seguramente está bajo nivel su intervención. Es decir, podría decirse que además se podría justificar porque se reconoce, no lo ha intentado hacer falsificado como si fuera una intervención de anticuario donde todo se tiene que tapar y no se vea nada, no. Pero claro, eso no es justificación para atentar a uno de los criterios también básicos, que es el respeto al original y la autenticidad del propio original. Ahí estamos siempre en debate. Por eso os digo que los criterios en restauración son muy, muy subjetivos. Se puede hacer una mínima intervención necesaria, es decir, se puede actuar con el criterio de mínima intervención necesaria, porque se pueden hacer cosas como esta. Bien, vale, tú quieres que el espectador lo entienda, vale, yo lo hago que lo entienda. Yo creo que el espectador no es tonto y viendo esta pieza, aunque yo no le añada nada, con este soporte que coloco, igual que esta pieza de bronce, este relieve, lo coloco en un soporte estéticamente aseado y todo bien, y el espectador no es tonto y lo entiende. Yo creo que ve que hay una pieza y que podría completarla incluso con la vista, ¿no? Tenemos la mente nuestra mente es perfecta para completar incluso este tipo de cosas, y no hay por qué hacer más para entenderlo. Y menos ahora que además podemos
detrás de la pieza, en esto es un relieve, pues poner un dibujo. Si queremos que lo entienda un poco más, vale, actuemos, pongamos algo, me parece bien, nos puede parecer peor o mejor, pero aquí lo que no es discutible es que ha habido un respeto a la pieza. El restaurador ha puesto detrás un dibujo, para si se quiere un poco reproducir que la persona lo vea, pero sobre la pieza no ha actuado, no ha metido nada sobre la pieza. Si yo quiero quitar eso, lo quito. Si no me gusta, lo elimino, ya está, y busco otra alternativa. Pero la lectura de la pieza, vale, la hemos completado, pero con algo anexo a ella. Me encanta cómo tienen expuesto el auriga de Delfos, en Grecia. Eso me parece extraordinaria, con los pocos medios, cómo se ha logrado un poco esta... Primero, la excepcionalidad de esta pieza, que es una de las pocas esculturas griegas originales, que no es una copia romana, que se ha conservado, con lo cual ya de por sí la obra es extraordinaria. Obviamente la pieza está muy perdida, porque solo conserva la figura del auriga y está todo perdido, todo lo que es el carro, las figuras que irían los 4 caballos, sería una obra mucho más completa, pero no se conserva. Solo se conserva el auriga y algunos pequeños elementos. ¿Cómo han solucionado en el museo la falta de todo esto? La transformación que ha tenido la pieza, ¿cómo la han solucionado? Bueno, pues te indican en una zona concreta que hay un punto donde tú te tienes que poner, para que por perspectiva veas esto. De manera que ellos tienen en una vitrina al fondo, en ese punto donde yo estoy colocada ahí, han colocado en esa vitrina los pocos elementos que sí que se han conservado del auriga, que son algunas de las patas de algún caballo, un brazo del esclavo y poco más. Pero con un dibujo detrás nos dan la perspectiva de lo que podría ser la pieza. Bueno, pues nos puede, digo, parecer bien o mal, pero desde luego no es discutible que hay un respeto al original conservado. Y hoy en día, nos lo decía Alberto, en restauración sí que los medios digitales nos ayudan mucho, o nos pueden ayudar mucho a este aspecto. Porque si queremos reconstruir algo o que el espectador pueda entenderlo mejor, podemos hacer restauraciones digitales. Por ejemplo, esta pieza es una pieza conservada en el Museo Arqueológico de Burriana y se ha hecho una reconstrucción, un montaje de las piezas y simplemente esa laguna se ha completado, que podría ni siquiera haberse hecho, pero sí que se ha completado con un nuevo material esas 2 lagunas que completan la forma de las piezas, pero no se ha pretendido hacer la decoración, se ha quedado con un tono neutro. ¿Qué pasa? Que cuando la persona, cuando el visitante va al museo y pone un smartphone o su tablet sobre la pieza, hay una aplicación que se descarga en el propio museo, o con códigos QR, hay muchos sistemas, y lo pone sobre la pieza, directamente le sale la reconstrucción de la pieza en su móvil, de manera que si ya todavía querías hacer más comprensible al espectador una pieza que no se conserva en su totalidad, con los medios digitales lo podemos hacer muy fácilmente, con lo cual en este caso sí que los medios digitales ayudan, son positivos, precisamente porque evitan el hacer todo este tipo de restauraciones sobre la pieza hoy en día. Se evita mucho y yo creo que es bueno, lo que pasa es que están las cuestiones económicas, que estas cosas cuestan mucho dinero. Es más fácil poner una escayola, echar una pintura, que invertir en una reintegración digital. Pero yo creo que en eso sí que estamos, ¿no? El propio Gerard de Moissaint ha cambiado ya, se ha transformado. Esto es de hace 2 semanas, e incluso ahora el escaneado 3D nos ha permitido tener el Gerard de Moissaint en una nube de puntos. Ya no es ni bronce, ni cera, es una nube de puntos. Y eso es fantástico también, porque nos permite incluso hacer ahora pues, réplicas en 3D, cuando hay una exposición que se va al Guerrer, pues en lugar de llevar el original se lleva una réplica, réplicas que son exactas. O sea, que sí que es verdad que estos medios digitales, esta transformación de la idea de la obra como materialidad, pues sí que es cierto que en restauración puede ser positiva, puede serlo. Pero también he dicho hasta ahora lo que hacemos mal, pero también he comentado que hay cosas que no hacemos. ¿Qué no hacemos? Pues, por ejemplo, el abandono de tantas y tantas zonas arqueológicas. No hacemos nada. Ni desde la política, ni desde las instituciones. No tenemos recursos, obviamente, hay muy pocos recursos a veces para invertir en patrimonio arqueológico, faltan proyectos de conservación in situ, es decir, ahí pues obviamente todos sabemos cómo están las cosas y no es fácil que las áreas arqueológicas que se descubren se puedan conservar absolutamente en buenas condiciones, pero hay que decirlo. Pongo como ejemplo esta zona de la Villa Romana de los Baños de la Reina en Calpe para que veáis un poco la transformación que ha sufrido por culpa del no hacer.
Apareció en los años 90 estas dos zonas. Imaginaros la playa de Calpe, una zona termal que sí que es de patrimonio público y una zona residencial, una domo residencial romana en zona privada, donde se iba a construir un edificio en primera línea de playa, obviamente. ¿Qué pasó? En el año 1997, cuando ya se descubrió la zona residencial, en esta zona privada, se descubrieron los mosaicos y se hizo un pequeño proyecto de conservación para poder seguir, ¿no? Obviamente, porque era una zona importante. Claro, entró en conflicto la administración, el ayuntamiento, con la propietaria, que ya quería, obviamente, construir allí su edificio. Ahí hubo un conflicto de intereses que se llevó a juicio. Juicio que se alargó. De manera que yo, que hacía las fotografías desde un sitio fuera de la valla, porque no me permitían entrar dentro del yacimiento, por cuestiones, obviamente, de justicia, ¿no? Estaba cerrado hasta que se hiciera la sentencia, pues yo desde una zona hacía fotografías, y esta fue en 2001, donde ya la actividad biológica empezaba a crecer, como pueden ver, y esta es en 2004, cuando ya el área arqueológica ya ni se apreciaba. Cuando en 2005 fuimos ya, finalmente, la zona se abrió, hubo sentencia judicial, hubo ahí una permuta de terrenos, etcétera, etcétera, pero bueno, por desgracia, en 2005 ya las teselas estaban absolutamente reventadas por la cantidad de raíces que se habían creado en esa zona. Un daño irreversible que luego se ha intentado poco a poco solucionar, pero que todavía está en espera de que esa zona arqueológica se ponga en valor y se pueda seguir con las actuaciones, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Pompeya, en esta fotografía, zona arqueológica de primer nivel, la zona donde pasan los visitantes y donde está abierta al público y pasan los visitantes todos los días. A la derecha, zona arqueológica de Pompeya, donde no pasan los visitantes porque no entra a formar parte del recorrido de la zona, porque Pompeya es muy amplia. Eso sí que se visita, esto no se visita. Busquemos aquí las 7 diferencias, no creo que sea muy difícil buscar aquí las 7 diferencias, no vamos a meternos en este pequeño conflicto, pero está claro. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, pues nos habla de la importancia de mantener los yacimientos, las zonas arqueológicas, hablamos en este caso de patrimonio inmueble, mantener las zonas arqueológicas, tan fácil como eso, que cuando aparezcan no se haga la foto la gente y se desaparezcan, sino que haya un programa de mantenimiento, que eso va a durar siglos ya en principio, si no para eso estaban mejor enterrados, seguramente. Para eso no lo saquemos, si vamos a olvidarnos, no lo saquemos. Mantener para conservar sería la palabra o la frase clave. Mantener para conservar, bastaría con eso. La voy a poner otra vez porque sería de las frases que me gustaría que salierais de aquí con esta frase. Mantener para conservar. Esto vamos a añadir un poquito más. No solo mantener para conservar, sino también en los museos educar para conservar. También os lo ha comentado Alberto, ¿no? La importancia de educar, sobre todo a las nuevas generaciones, que yo creo que ahí está la base de la educación. Educar en la conciencia de favorecer al patrimonio, de que el patrimonio, en este caso, patrimonio arqueológico, tiene su valor, y hay que mantenerlo, hay que crear conciencia de esa importancia. ¿Cómo lo hacemos desde el Museo de Prehistoria, por ejemplo? Yo soy de las que abogo totalmente porque educar en conservación es lo primero que hemos de hacer para que se cree conciencia, desde las generaciones más jóvenes. Y desde hace ya algunos años, antes de la pandemia incluso, abrimos en la Semana de la Ciencia nuestros laboratorios al público, que son laboratorios que es que no se visita. La gente sabe que se restauran las cosas, pero en los museos, así como comentaban antes que hay cosas que en los museos hay que mejorar, ¿no? También habría que mejorar, creo, el que se vea la labor de la conservación y la restauración de cuánto cuesta intervenir estas piezas. Pues algún pequeño panel donde se diga esta pieza ha tenido este proceso de restauración y que la gente lo sepa. Que se abran los laboratorios para que el público conozca la labor de nuestra profesión. Es decir, actividades de este tipo. Nosotros que creemos fielmente en esta labor, abrimos desde hace tiempo en el museo los laboratorios a público escolar o público adulto en estas Semanas de la Ciencia, donde les enseñamos la labor que hacemos, los materiales que tenemos en el museo, para que ellos aprendan, ¿no?, la importancia de conservar. No solo lo hicimos antes de la pandemia, que lo hacíamos, pero cuando llegó la pandemia también dijimos, hay que hacerlo también. Hay que llevar a los niños a las clases que no pueden venir al museo, hay que llevarles esta acción.
Y nos lanzamos con muchísimo éxito a través de la pantalla del ordenador a enseñarles las piezas y a ver cómo lo hacíamos. Y lo mismo que hacíamos en las lecciones presenciales, las hicimos en jornadas online, donde yo tenía a los alumnos, donde les enseñaba en el ordenador las diferentes piezas, donde era muy gratificante porque es verdad que pudimos llegar a muchísima gente, porque se conectaban clases enteras, incluso veis ahí niños que desde su casa estaban confinados y se podían también conectar. O sea, fue un periodo importante para no dejar esta labor de concienciación. Y estas nuevas redes sociales, o sea, las redes sociales y todo lo que es las reuniones online, etcétera, nos permitieron hacer que ahora, cuando ya ha pasado la pandemia, venga más gente al museo. Muchos grupos de escolares que se conectaron durante la época de la pandemia ahora nos han llamado y han retomado las visitas al museo gracias precisamente a esa gran difusión que se dio a través de las acciones online. O sea que estamos contentos y creemos en esta acción, sobre todo, de educar a estas nuevas generaciones para concienciar. Y lo último, a añadir a la ecuación, a estos verbos de mantener, de educar, sería prevenir. Prevenir para conservar, porque la prevención, aparte del mantenimiento, ¿no? El mantenimiento incluye prevención. Es de lo fundamental también para lo que es la degradación de las obras. Cuando aparecen podemos restaurarlas, pero si después no cuidamos el embalaje que tienen, las condiciones de los almacenes donde tenemos las piezas, las condiciones de las salas, que en las salas de exposición no haya condiciones de humedad y temperatura muy variables. Obviamente en los yacimientos, pero ahora os estoy hablando también del museo, es decir, en los propios museos los objetos estén bien cuidados, mimados, desde el punto de vista de prevenir hasta el entorno de la propia pieza, no solo actuar directamente sobre ella, sino prevenir el entorno, pues no lograremos nada. Nosotros estamos muy concienciados también en esta labor y os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis un poco la labor de conservación preventiva que hacemos en el museo, desde salas que nuestro museo no está diseñado para conservar piezas antiguas, es un museo antiguo que hemos reconvertido, de manera que tiene muchas cosas, ¿no?, en conservación preventiva que hay que mejorar, desde las salas, la humedad. Hacemos siempre documentación de las piezas, metemos las piezas en embalajes y en zonas donde estén bien protegidas. Aquí, por ejemplo, tenéis los planeros donde hemos colocado las plaquetas de la cova de Parpalló, que es una de las mejores plaquetas, ¿no?, de arte rupestre. Aquí, por ejemplo, creamos también contenedores herméticos donde estamos, en este caso, conservando agujas de hueso trabajado, hueso ibérico de la Bastida de Les Alcuses. Estas preciosas piezas están en estos materiales inertes, donde ya os digo, conseguimos un ambiente totalmente estable gracias a colocar este gel de sílice en estos recipientes perforados que logran mantenerlos a temperatura de la caja y la humedad a un rango de un 54%, que es ideal para un ambiente orgánico. También, por ejemplo, actuamos en exposiciones temporales, donde también hacemos actuaciones específicas. Y en las salas del propio museo, por ejemplo, aquí en la de prehistoria, tenemos esta sala, por ejemplo, específica, con unos sensores de luz que cuando se entra en la sala, como tiene decoración pintada y la luz le afecta, la tenemos con estos sensores programados, que además están registrados con también estas piezas de humedad, ¿no? En definitiva, ojalá con estas palabras que os he compartido haya logrado transmitir al menos un poco de la pasión que siento por mi profesión, la de conservar y restaurar las piezas arqueológicas, donde el trabajo también aquí se transforma y se convierte en privilegio. El privilegio de devolver la vida a unas piezas que parecían escondidas en el olvido. Muchas gracias.